Hemos hablado entonces de varios factores que hay que tomar en cuenta antes de lo que es la preparación de la sustentación de la tesis. Hemos hablado, por ejemplo, de que las diapositivas deben estar organizadas visualmente de manera correcta, deben tener un contenido adecuado, no deben ser textos largos, etcétera. Debemos dominar el contenido, es decir, conocer todos los aspectos posibles referentes a esa tesis, a ese trabajo que vamos a defender. Debemos procurar también hacernos nosotros mismos las preguntas que pudieran ser presentadas por el jurado. Debemos ensayar cuidadosamente la presentación y de manera repetida para evitar el tener dudas, el tener nervios al momento de la presentación. Debemos procurar dominar el escenario. Si es posible, debemos llegar un poco antes al lugar para verificar que el proyector, los diferentes equipos audiovisuales que vayamos a necesitar estén funcionando correctamente. Y dijimos también que había que tener un respaldo adicional de los datos para evitar cualquier tipo de problema. Ahora bien, dijimos que en cuanto a durante el momento de la sustentación, debemos usar una vestimenta adecuada, debemos procurar llegar con algo de anticipación, no está bien visto que el tesista llegue tarde, debemos mirar al jurado, fijar nuestra atención en él y debemos escuchar con atención al momento de las preguntas para poder responder adecuadamente, ya que ¿qué es lo que se evalúa? Ellos normalmente se evalúa lo que es la parte metodológica del trabajo, lo que es la parte temática o de contenido, así como nuestra capacidad de análisis, síntesis y nuestro dominio personal y del tema. Recuerden que la sustentación de una tesis busca que el estudiante demuestre un conocimiento profundo y riguroso acerca del tema planteado, asegurando con esto que él ha integrado los saberes que tiene acerca de su disciplina, su campo de estudio, las competencias metodológicas, las actitudes adecuadas y presentando un alto nivel de responsabilidad académica. ¿Mediante qué? Mediante la argumentación de los aportes de su trabajo al área de conocimiento correspondiente, demostrando que esto puede servir como base para la transformación para la transformación de la forma de trabajo en su área académica. Aquí tenemos algunas ideas adicionales, no les voy a dar demasiado larga porque ya es prácticamente lo mismo. Preparación para el tiempo de la defensa. Esto va incluido con una serie de informaciones adicionales que las pueden leer ustedes con calma. Aquí tenemos algunas recomendaciones para el momento de ejecución de preparación de la tesis. Y vamos a irnos a partir de aquí entonces. ¿Qué es lo que no debemos hacer al momento de la tesis? En primer lugar, preocuparnos demasiado por no, en primer lugar, evitar pensar en el evento y no prepararse para él, es decir, descuidarnos. Eso es un error fatal. Una tesis no es como un trabajo de colegio que te lo puedes aprender para sustentarla de un día para otro. Lleva todo un proceso de análisis, de razonamiento, a fin de que esos contenidos que se están planteando puedan ser expresados de manera óptima, clara, concisa, precisa. Y esto es algo que se logra de manera progresiva, nunca de un día para otro. Otro error en la que pueden caer ciertos tesistas es el tomar pastillas tranquilizantes. Recuerden que este tipo de sustancias puede que te calmen, digamos que el estado de ánimo de momento, pero también reducen lo que es tu capacidad de análisis, tu capacidad de procesar la información.
Y esto es importante al momento de la defensa de la tesis. Amanecerse estudiando la noche previa de la sustentación. Ese es otro error. Deben procurar que el día antes de la presentación descansar adecuadamente para que así sus neuronas estén frescas, estén, digamos que, preparadas para lo que es ese proceso intelectual profundo que van a tener al día siguiente. Ya se supone que ustedes han tenido un tiempo prolongado para ir preparándose para ese estudio. Ya de la noche a la mañana, como les he dicho varias veces, es muy poco o nada lo que van a lograr. Inclusive lo que pueden hacer es perjudicar aún más lo que ya conocían. Porque el llegar cansados, el llegar estresados, etcétera, hace que ustedes pierdan el conocimiento, digamos que así, la capacidad intelectual para procesar dicha información. Tampoco se le debe echar la culpa al asesor o responder las preguntas de mala gana. Debemos procurar ser respetuosos en todo momento. El asesor está allí para apoyar, pero él no es responsable si tú no estudiaste, si tú no hiciste las cosas como te estaban pidiendo, como te estaban solicitando. Él es simplemente una guía. Tú eres el tesista, tú eres el responsable de todo lo que hagas, de todo lo que suceda con ese trabajo. Otra cosa que no debemos hacer es colocar demasiada información en una diapositiva. Vean que allí tenemos un ejemplo donde colocaron lo que son los diferentes antecedentes en una sola diapositiva y esto dificulta la legibilidad del contenido. ¿Qué pasa? Si el día de la tesis estás demasiado ansioso, debes tratar de calmarte antes de comenzar el trabajo. Respira profundamente. eh, Trata de buscar la manera. Tómate un poco de manzanilla, alguna bebida relajante, pero no pastillas como ya dije anteriormente. Si sueles ser demasiado ansioso generalmente en este aspecto, debes tratar de prepararte aún más, porque esa preparación, esa práctica es la que te va a dar la seguridad respecto a lo que estás defendiendo, exponiendo. Por ejemplo, imagínense que si ustedes dentro de 3 días fueran a sustentar su tesis, ¿qué clase de dificultades creen que enfrentarían? ¿Qué alternativas de solución pudieran lograr? Todo eso deben pensarlo previamente a ese momento. Aquí tenemos también, en cuanto a esto de diapositivas mal hechas, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que aquí tenemos una diapositiva con demasiada información y presentada de manera incorrecta. Y aquí tenemos otra elaborada de manera más correcta, donde la información es simplificada, específica, para que pueda ser aprovechada más correctamente. Vamos a ver ahora en este punto un par de ejemplos de contenidos acerca de modelos de presentación para lo que son la tesis. En primer lugar, fíjense que la primera diapositiva debe llevar los datos de la universidad, el logo, el nombre, título de la tesis, los datos del autor, es decir, el nombre del autor o autores, el lugar y año. Es muy parecido a la carátula que ustedes hacen, pero más simplificada. Luego de allí lleva como un índice de contenido, pero no el índice completo de la tesis, sino como un resumen, como una tabla de contenido de los que ustedes van a mostrar en su presentación. Fíjense que el índice de su tesis generalmente puede ser un par de páginas fácilmente. En cambio, este tipo de índice, el que estamos haciendo referencia, puede ser 10, 12 ítems diferentes que van a ustedes a incluir. Allí lo que hacen es presentar, es darle un abreboca al público respecto a lo que ustedes van a hablar durante su sustentación.
Luego de eso es importante incluir lo que son los objetivos de ese trabajo, de esa tesis. Es decir, el objetivo general y los objetivos específicos que ustedes están planteando resolver. Luego de esto, lo siguiente sería una descripción del problema. Digamos que sería como un resumen de ese planteamiento que ustedes hacen. Recuerden que allí debemos incluir diferentes aspectos de manera breve y pueden utilizar inclusive algún tipo de gráfico para presentar con más claridad ese problema. La formulación del problema, que serían esas preguntas que ustedes hacen al principio de su tesis, especialmente la pregunta general, la pregunta principal. La justificación, el resumen de las justificaciones que ustedes colocaron en su tesis también de manera bastante breve. Recuerden que unas pocas líneas es lo que deben colocar. Por lo general se recomienda que sean unas 40 palabras por diapositiva para tipo normas APA para que si queremos optimizar en cuanto a esto. Luego de esto vendría el marco teórico. Aquí tendríamos primeramente lo que es las teorías y los diferentes autores que nosotros hemos indicado. Puede ser en forma de gráfico, puede ser en forma de esquema. Luego de aquí, algunas referencias teóricas del contenido en forma de citas, es decir, de 40 palabras preferiblemente. Recuerden que no deben abultar las diapositivas con texto. Generalmente el marco teórico lleva 2, 3, hasta 4 páginas en cuanto a marco teórico. No más de allí, no es que van a colocar toda la teoría. Lo normal es que coloquen, por ejemplo, una o dos páginas por cada variable. Tienen 2 variables, pueden usar 3 o 4 páginas. Aquí estarían los antecedentes, simplemente el autor y el título de las principales obras que hayan utilizado para la construcción de esa tesis. No, tampoco necesitan colocar todas las que están en sus antecedentes. Recuerden que los antecedentes generalmente van 10. Aquí se colocan de 2 a 4 por lo general. La metodología, las diferentes informaciones de la parte del marco metodológico. Aquí podemos utilizar una o dos páginas. Vea que estaría el tipo de investigación, el enfoque, la muestra, los procedimientos, etcétera. Todos esos valores o todas esas informaciones que consideremos útiles desde el punto de vista metodológico. Los resultados obtenidos. Vean que esta sería la parte principal realmente de esa tesis, los resultados, donde deben ustedes demostrar las diferentes hipótesis, que plantearon, a qué conclusión o qué fue resultados obtuvieron para cada una de ellas. Pueden utilizar gráficos, pueden utilizar figuras, etcétera. Aquí pueden irse 4 o 5 páginas dependiendo de la cantidad de hipótesis que tengan. Las conclusiones, igualmente una conclusión breve por cada hipótesis. Breve, repito, no es una conclusión de que van a usar una página, porque entonces eso iría en contra de lo que estamos planteando. Continúo por aquí. Tenemos las recomendaciones igualmente, una por cada uno de los temas que se vayan planteando, de las hipótesis que se hayan planteado. Y allí terminaría nuestro tema 2.1. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto?
Profesor, sí, una consulta. Ajá, Profesor, una consulta. dígame, dígame. Y por ejemplo, en el caso de la sustentación, la defensa de la tesis cuando es presencial, bueno, una de las recomendaciones pues solamente era el contacto visual con los miembros Ujú, del jurado, los del jurado, evaluadores. pero no fijarse en uno solo. Pero, Tienes que ir sí, intercalándolo para que no se vea como que estás muy forzado. correcto. Pero ahora, por ejemplo, en el tema del que lo estamos haciendo virtualmente, y al hacer uso de una diapositiva, bueno, de un PPT para hacer la presentación y la defensa, ese contacto visual ya se pierde. Bueno, se pierde en ¿Cómo, cuanto a que cómo, tú cómo no se puedes. cómo se manejaría en ese caso el tema Mira, en ese caso, normalmente cuando tú estás haciendo ese tipo de presentaciones, el jurado tiene tu diapositiva y a un ladito está la cámara que tú tienes puesta. Lo que haces es mantener siempre la atención fija hacia el frente, hacia tu pantalla, tratando de mostrar la mayor seriedad, o sea, tal como que estuvieras haciendo la exposición, pero en ese caso no puedes cambiar digamos que tu campo de visión mucho, sino que debería estar siempre de frente hacia la pantalla. Los jurados van a estar viendo tanto tu contenido como esa imagen que están viendo de ti en pantalla. Pero en ese caso se reduce bastante lo que es el valor de esa parte digamos que de tu actitud ante el jurado porque están a distancia, porque no se puede apreciar realmente todo el valor de ella. Pero siempre van a tratar el jurado de por lo menos de percibir esa seguridad, eh, ese dominio que tú tienes de los contenidos a través de tu forma de hablar y tus actitudes. Si te ven que estás en la cámara y te estás moviendo mucho, estás intranquilo, estás nervioso, ellos se van a percatar. Si te ven que hablas y dudas mucho, eh, muchas muletillas, muchas cuestiones de esas, también se van a percatar. Entonces es responsabilidad de cada uno de ustedes procurar prepararse adecuadamente para no caer en eso. Gracias por su respuesta, profesor. ¿Me permite una intervención? Ajá, dígame. Bien, No, le decía profesor, gracias por su No, no, respuesta, pero su perdón. compañero Jauregui quiere hablar. profesor, buenas noches. Bueno, Bien, un poco viendo los tiempos, sabiendo que para hacer una tesis demora muchos meses elaborarlo, ahí pues para que lo puedan revisar y todo eso, prácticamente estaríamos hablando del próximo año que estaríamos haciendo nuestra uh-huh, sustentación uh-huh, y para el próximo año, según lo que nos manifiesta el Ministerio de Educación, es que ya se va a realizar la presencialidad. ajá, es Entonces, muy probable. un poco les comento mi experiencia, ¿no? Yo en el año 2016 sustenté mi tesis en grado de maestría en la Universidad de Educación, Nacional de Educación, Uh-huh, y bueno, presenté mi trabajo, todo, y en el momento de sustentar de las preguntas, los jurados mayormente se enfocaron en hacerme preguntas de estadística, ¿no? uh-huh, Obviamente que yo expuse mi trabajo en el tiempo adecuado y todo, pero ellos, como sabían que yo dominaba el tema sobre palabras virtuales, no me hicieron ninguna pregunta al respecto sobre eso. Más se enfocaron en tratar de repente, supuestamente, ver un punto débil y buscaban algunas preguntas de estadística, ¿no? uh-huh. Eso es ¿Por normal. qué utilizar, por qué este tipo de prueba estadística, por qué estos resultados, por qué la interpretación? Uh-huh, Y trataban de buscar, bueno, punto flojo, ¿no? Bueno, pude responder sin ningún problema, saqué una buena calificación, pero también ellos revisaban, cuando ellos tienen ahí tu trabajo en mano, de las tesis, ellos también ven, cuando uno habla de varios autores, ven que también esté bien citado y que esté en la bibliografía y todo eso, ¿no? uh-huh. Entonces, hay que tener en cuenta que no solamente hay que conocer el tema, sino también, obviamente, que uno, pues, como egresado, no maneja mucho la parte estadística, ¿no? Yo en mi caso tuve que recurrir a un especialista de estadística que me apoyara a hacer pues, la tabulación de los datos, la interpretación, obviamente que ese asesor tuvo que, obviamente, darme algunas sesiones para yo poder estar preparado, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi experiencia era esa, que quería comentarles que hay que preocuparse no solamente por conocer el tema, sino también conocer la parte estadística, porque en mi caso yo hice un tipo cuantitativo, no fase experimental, y obviamente tenía que utilizar el software estadístico SPSS, ¿no? Y, Es que y bueno, diga, termine.
Bueno, eso quería indicarles para que también se preocuparan también un poco para la parte estadística, los que van una vez que van a exponer, ¿no? ¿Ya? Sí, pues. Ajá, bueno. En cuanto a eso, mire, vean, generalmente el asesor, el jurado metodológico, se enfoca mucho en esa parte estadística, porque es uno de los aspectos fundamentales que garantizan que ese trabajo realmente es válido, realmente está hecho como debe ser. El jurado de tipo de contenido se enfoca más en lo que es el planteamiento del problema, la situación, la solución. Y así cada uno de los jurados tiene sus propios criterios. Por eso es que se les dijo al principio que ustedes deben tratar de conocer a sus jurados. Por ejemplo, ustedes no están viendo actualmente, están viendo taller de tesis, creo. O seminario, ¿qué es lo que hay ustedes ahorita? ¿Seminario o taller de tesis? Taller de tesis. Ah, bueno, taller de tesis con un profesor X. Ya ustedes a estas alturas que ya están en su primera evaluación, ya ustedes deben conocer cuáles son los aspectos en los cuales se enfoca ese profesor cuando les va a hacer las correcciones, etcétera. Por ejemplo, yo aquí en Perú he conocido profesores que se enfocan más en la parte de las normas APA, de que ustedes tengan dentro de su documento hayan cumplido con los diferentes características, los diferentes requerimientos de las normas APA. He conocido otros que se enfocan más en la parte estadística, en que ustedes hayan hecho correctamente ese análisis, esa presentación de datos, etcétera. He conocido otros que se enfocan más en la parte estructural del trabajo. Es decir, a ustedes le dan en la universidad como un esquema, un esqueleto vacío. Ese profesor lo que se preocupa más en ese caso es de que ustedes completen ese esqueleto, que todos los requerimientos que le pide la universidad hayan sido cumplidos. Hay otros que se basan más, por ejemplo, en la parte teórica, hay otros que están más pendientes de lo que son los objetivos, etcétera. Cada profesor tiene su criterio en cuanto a eso en base a su experiencia, a su rama de trabajo. Por eso es que es importante conocerlos, tratar de buscar, por ejemplo, ahorita que estamos en cuestiones virtuales, ver si consiguen defensas de tesis virtuales de la universidad o de otras universidades con ese profesor, etcétera. Esas son maneras válidas para ustedes poder mejorar en cuanto a eso y poder obtener un mejor resultado. Repito, yo les pongo mi ejemplo allá en Venezuela cuando me tocó a mí hacer lo que era mi maestría, resulta ser que habían ese día 12 personas exponiendo una tras de otra. Eh, Comenzaban a las 9 de la mañana y terminaban como a las 4 o 5 de la tarde, por decir, no, mentira, era menos, porque era media hora por persona, terminaban a las 2 de la tarde, donde la primera persona que expone tenía sus dos jurados, pero como después de terminar las exposiciones había una fiesta, una cuestión, había todo un banquete, los jurados no se fueron. La siguiente persona que le tocó defender ya tenía no dos, tenía tres. Y así fueron aumentando el número de jurados que estaban presentes. Eso es válido. Al final, cada jurado tenía que hacer por lo menos una pregunta. Tenía que hacer una participación respecto a lo que había planteado el alumno. Yo era el último de la lista. Cuando me tocó a mí, había una docena de jurados diferentes de distintos aspectos, de distintas áreas. Y cada uno preguntó algún detalle. Habían algunos que simplemente reforzaban algunas cosas que ya se habían planteado. Pero inclusive me tocó una, imagínense el criterio de esa profesora que ya lo que me planteé, una pregunta, ingeniero Riva, ¿a usted no le parece que esos datos que usted utilizó están sesgados? ¿Usted sabe lo que significa que los datos de una tesis estén sesgados? Sí, que no son objetivos. Que no son De que dije, válidos, que están claro, alterados, están adulterados para obtener un resultado determinado. Y si una tesis tiene los datos sesgados, automáticamente es como decirte tienes que volver a empezar todo desde el principio. Eso no sirve. ¿Qué fue lo que le planteé yo a ella? Yo lo que le planteé a ella, como yo tenía seguridad de mis conceptos, de mi información, yo lo que le contesté a ella fue, profesora, esos datos están tal como vienen del origen.
Si la empresa me dio datos sesgados para ellos obligar a que el proyecto sea aceptado, no es mi culpa. Yo simplemente estoy utilizando con los datos originales de la fuente. Y con eso fue suficiente para calmar a esa persona. Vean que allí ella, más que mandarme a volver a hacer la tesis, ella lo que quería era ver la seguridad que yo tenía en mi respuesta. Hubo otro alumno al cual le preguntaron algo inclusive más sencillo, no me recuerdo qué era. Total es que el alumno lo que hizo fue perder los estribos y al final le desaprobaron su trabajo de tesis. Entonces, como pueden ver, la actitud que tomemos frente a los jurados es sumamente importante. No debemos ni debemos ser groseros con ellos, pero tampoco debemos dejarnos amedrentar, porque como les dije desde un principio, en ese caso nosotros somos los expertos, los especialistas en ese tema específico. Ellos son especialistas en aspectos generales. Ellos pueden conocer de metodología de la investigación, de estadística, pero ellos no conocen directamente de ese sistema que estamos planteando, sino a través de una breve lectura que tienen en cierto momento. Nosotros tenemos en ese caso como tesistas 6 meses, 8 meses, un año preparando el material. En mi caso yo dominaba bastante mi material porque yo prácticamente desde que comencé con la carrera, con lo que fue la maestría, no, con la carrera, porque realmente desde que comencé con la carrera que me mandaban a hacer trabajos de investigación tipo tesina, tipo tesis, tomé siempre la misma empresa y la fui analizando desde diferentes puntos de vista. La fui analizando desde el punto de vista de aprovisionamiento de materiales, desde el punto de vista de estadísticas de lo que sea, desde el punto de vista, mira, desde aspectos de procesos, etcétera. Yo hice referente a esa empresa durante esos 7 años de estudio, 5 de pregrado y 2 de maestría. Hice yo creo que más de 20 estudios de diferentes aspectos. Al final, cuando me tocó hacer mi maestría, yo lo que hice fue unir todos esos diferentes, ese conglomerado de información para presentar un solo trabajo integral. Y vean que los docentes, la última corrección que me hicieron fue, mira, se nota que tú conoces del tema, que lo has estudiado, pero ahí tu falla estuvo precisamente en eso. Aquí hay ciertos conceptos que como tú los dominas, no los definiste, no los explicaste, pero el lector que no domina esa área no va a ser capaz de entenderlo, así que tienes que añadir digamos que sí, las explicaciones de estos conceptos que aparecen en tu tesis, pero que tú asumes que son de conocimiento público, aunque no lo sean. Entonces, como pueden ver, es importante ir demostrando ese dominio, esa maestría de conocimiento para poder afrontar ese reto de la defensa de la tesis. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Vamos entonces a continuar.